Mis hermanos queridos, sean bienvenidos a este culto de nuestra Iglesia Kadosh. Que Dios sea bendiciéndolos mucho y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de la palabra del día de hoy. A continuación damos paso al Pastor Carlitos, que tiene listo una palabra de parte de Dios para nosotros. Los pecados son transgresiones o debilidades que tarde o temprano nos sacan de la senda cristiana, trayendo consigo la derrota y el desastre en nuestras vidas. Uno de esos pecados es la presunción de que creemos que hemos oído a Dios, pero no hemos escudriñado nuestro corazón ni seguido sus mandatos. La observación de la vida de un héroe, de un líder como Josué, nos permitirá esta mañana tener un buen ejemplo para aprender unos importantes principios que revelan los síntomas de la presunción, suponer cosas. Recordemos primeramente que Josué era un líder general de los ejércitos de Israel, encargado de llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios, cruzar el Jordán y conquistar los territorios que fueron prometidos por generaciones delante de ellos. La primera ciudad a la que Josué y su ejército se enfrentarían sería Jericó. Sobrenaturalmente, este ejército vencería a la ciudad fortaleza de Jericó. Al sonar la trompeta y de gritos de los soldados de Israel, en el séptimo día de haber sitiado la ciudad, las murallas caerían. Todo esto por el poder de la acción de la mano de Dios. Dieron 7 vueltas, sonar de trompetas y los gritos, y la mano de Dios tumbó las murallas de Jericó. Un primer síntoma de la presunción es sentir desolación cuando las cosas no van como se esperaba. ¿Qué significa? Inmediatamente después de la gloriosa victoria sobre la ciudad de Jericó, Josué llevó a los israelitas a otra batalla contra sus enemigos. Esta vez, muy diferentes los resultados, con consecuencias totalmente distintas, desastrosas diríamos. Josué, en el capítulo 6 del verso 27, empieza diciendo: Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor, lo que debía haber sido consagrado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán, hijo de Carmí, un descendiente de Zimri, hijo de Serai de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel y cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, estos espías le dijeron a Josué: No es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse, teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Con esta pérdida, los israelitas no consideraron una pérdida momentánea, sino que perdieron su seguridad, la seguridad con respecto a su futuro. No era eso lo que ellos esperaban. Segundo síntoma: permanecer perplejos en lugar de comprender los propósitos, quedar totalmente paralizados en vez de ver los propósitos. Tal vez trate de entenderle a Dios y lo que Él está haciendo en su vida, pero no puede discernir cuáles son sus propósitos en la situación en la que usted se encuentra en este momento. Por lo tanto, no sabe qué hacer. Tan solo está perplejo, paralizado. Llamaríamos tal vez la palabra parálisis paradigmática. No sabe qué camino tomar, qué rumbo tomar, qué principio, qué valor le sirve. Josué en el capítulo 7, el verso 6 dice: Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde.
Hoy hay gente que se queda perpleja, estancada en la etapa del por qué, en su pensar. Tal vez se preguntan, y escuche esto, tal vez alguna de estos porqués usted los está diciendo, o lo dijo, o lo piensa. ¿Por qué confié en esa persona durante tanto tiempo? ¿Por qué fui tan ingenuo? ¿Por qué creí tanto a Dios? Miren los resultados. ¿Por qué puse tanto esfuerzo y para nada? ¿Por qué creí que ese don espiritual era para mí y que iba a funcionar en mi vida? ¿Por qué creí que Dios me iba a usar? ¿Por qué gasté tanto tiempo orando por esa persona y resulta que fue tiempo perdido? ¿Por qué me dediqué tanto a la obra del Señor, pudiendo haber hecho otras cosas tal vez más importantes? Es muy probable que Josué se haya hecho también esta serie de preguntas. No entendía por qué Dios les había llevado a la batalla y ser totalmente derrotados. El buscar la respuesta a estos porqués es una cosa importante, pero no se quede perplejo y no se quede paralizado. Tercer síntoma, lamentar haber seguido a Dios a un nivel tan alto. Josué, capítulo 7, el verso 7, el líder Josué clamó: «Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado». Todo el pueblo, incluido Josué, soñaba con cruzar el río Jordán y llegar a lo que era su tierra prometida. Ahora se encontraban desilusionados. ¿No se suponía que Él, el Dios de Israel, estaría con nosotros? ¿No se supone que en toda circunstancia Dios actúa en favor nuestro? Ceden y son tentados a hacer un trato con la desilusión, pues la presunción era que Él estaría allí para con nosotros. Con frecuencia se cede ante esta tentación a causa de la perplejidad, de la parálisis con respecto a las acciones de Dios. No creemos que Dios se está moviendo en mi vida, en esta circunstancia, en este momento. Entramos en una crisis de fe. El camino que tomé no hace que las cosas funcionen y se vuelven cosas no resueltas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando se requiere un nuevo paso de fe, con el fin de hacer algo importante para nosotros, esa voz interior que nos dice: espera un momento, ¿recuerdas la derrota anterior? ¿Recuerdas tú tal vez la derrota de Jai? ¿Qué has conseguido y por qué insistes? ¿Recuerdas que no tuviste la menor idea de la razón por la que perdiste, pero perdiste? Entonces, una voz lastimera paraliza a la persona y le impide alcanzar una nueva victoria. No sé si después de haber escuchado todo esto, usted reconoció algunos de estos síntomas en su vida. Siente que no es capaz de comprender los propósitos en su vida. Y si es así, podemos alejarnos del hábito de presuponer cosas. Demos pasos, pues, para encontrar la revelación fresca de sus propósitos y su destino, los de Dios, para nuestras vidas. Así, primero, resuelva sus derrotas anteriores. ¿Me escuchó bien? Resolvamos, pues, las derrotas anteriores y dejémoslas atrás. Siga el ejemplo primero de Josué. Acuda al Señor y permanezca ante Él todo el tiempo que haga falta para poder escuchar lo que Él dice. Pregúntele, ¿qué salió mal? El Espíritu de Dios le va a contestar. Pida usted a Dios que le ayude y le enseñe, que disciernan juntos la circunstancia. Dígale que quiere aprender. No podrá cambiar la situación del pasado, ya está, pero sí puede cambiar su mentalidad y cómo va a funcionar en el futuro, y normalmente en un futuro que posiblemente se repita en la misma acción. Josué y sus hombres experimentaban un avivamiento, el mover de Dios en batalla. Sus enemigos estaban totalmente asombrados, aterrorizados. Los muros cayeron en forma milagrosa al sonar de la trompeta y del grito de las tropas. Se deben haber sentido seguros en su futuro. Sin embargo, no importa si tiene una experiencia de derrota sin explicación, esto nos va a paralizar, nos va a perseguir.
Tendrán en su corazón una sensación enfermiza y su renuencia puede convertirse en una transgresión, en un pecado de su confianza en Dios. Hoy, ciertamente, hay cristianos que ante la primera derrota o traspié no saben cómo superarlo, por lo que su corazón desfallece y se ha enfriado respecto de la presencia y la protección de Dios en sus vidas. Y por cierto, esto de la pandemia ha sido aún mucho más fuerte en este sentido. Dios va a utilizar todas las derrotas para enseñarnos lecciones nuevas, no para destruirnos, sino para prepararnos para lo que vendrá. Y su palabra dice que lo que vendrá será muchísimo mejor. Superemos pues el golpe inicial de la derrota. Aprovechemos la dura experiencia y sigamos adelante en el plan de Dios, que es agradable y perfecto. El cristiano vive una vida de victoria en victoria, entendiendo que la victoria en Dios puede parecer que no la entendamos. Por ejemplo, la muerte. Para el hombre puede ser y es un dolor, una pérdida, una separación. Mas para Dios la muerte es victoria, pues el hombre regresa a su Creador para vida eterna. ¿Qué mejor victoria es esa? Los paradigmas, las normas, las reglas, los principios de Dios tienen beneficios maravillosos, pues nos llevan a cumplir con los planes y propósitos que Dios mismo estableció de antemano para nosotros. Quedarnos perplejos o paralizados nos roba la bendición de ver la buena voluntad de Dios sobre nuestro camino. Todo tiene su tiempo en el Señor. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, así como hay tiempo para cosechar, dice el libro de Eclesiastés. Seamos pues entonces proactivos y veamos los tiempos de Dios como la gracia de preparación hacia algo maravilloso, hacia algo muchísimo mejor para nuestras vidas. Segundo, proteja la honra de Dios. Sí, protejamos la honra de Dios. ¿Cómo reacciona usted en los momentos en que no comprende los caminos de Dios? Si usted pierde la fe y la fortaleza, el cristianismo se le puede parecer un fracaso. Nuestra reacción ante situaciones que no esperamos o que no comprendemos es muy importante. No proteja solo su reputación, sino también la honra de Dios por encima de todo. Y hay también cosas que sí entendemos que están mal y aún así las hacemos. Vamos en contra de Dios y deshonramos a quien decimos que creemos. Tercero, sea leal. Nuestra reacción ante la crisis no debe ser tal que traicionemos a Dios. Y cuarto, persuada a Dios para que proteja su propia honra. Conviértase en un intercesor en las circunstancias. Moisés muchas veces intercedía por su pueblo. ¿Qué van a decir esos paganos acerca de todo este pueblo que se marchó de Egipto y después murió? Señor, no nos extermines. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Clamó Josué e intercedió, persuadiendo al Señor. Y así también lo hizo Abraham. Persuadió por los santos en Sodoma y Gomorra. Persuadió a Dios de que no destruya completamente todo, por amor a su nombre. Quinto, acepte el hecho de que la santidad debe preceder a toda victoria genuina. Hay algunos pecados que los hemos aceptado como normales. Es hora de separar el bien del mal. Ya no podemos seguir aceptando el pecado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. No es hora de ablandarse, lamentarse, tampoco de quejarse, mucho menos de sentirse como víctimas, ni tener complejos de inferioridad. Si fallamos, ¿con qué autoridad nos enfrentamos a las circunstancias? No tendremos poder para hacerlo. Entraríamos inseguros, debilitados y perdidos. Josué no se hallaba en faltas delante de Dios. Aún así, no estaba experimentando victorias, sino derrotas. ¿Cómo le puede estar pasando a usted ahora, en este momento? Y aunque Josué buscaba y hacía la voluntad de Dios, su gente, es decir, el pueblo, el ejército, los soldados, no lo hacían. Y las consecuencias las pagaban todos los demás, todo el pueblo. Tal vez haya pecado en su familia, haya pecado en su comunidad, o tal vez hay pecado en las iglesias. Y la desobediencia se abre puertas a la destrucción para todos. La santidad
precede a las victorias que logremos, pues somos un cuerpo, unidos por las coyunturas, unos con otros. Si uno de sus miembros sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro falla, todos fallamos. Somos un cuerpo. Piénsalo, porque esto es importante. Sexto, destruya aquellas cosas que deben ser destruidas, deben ser separadas, aniquiladas y perdidas. No voy a ir contigo si no destruyes los ídolos que tengas. Si seguimos alimentando la gratificación a la carne, llegaremos al punto en que el Señor nos dirá, no voy a seguir contigo, a menos que destruyas todo aquello, cuanto hay cerca de ti, que debe ser destruido. Piénselo. Estos ídolos que han vivido mucho tiempo entre nuestra familia, en nuestro camino, posiblemente el dinero, la envidia, el orgullo, hay que eliminarlos. Séptimo, conságrese. La solución que ofreció Dios para aquel momento de derrota a los israelitas fue que el pueblo debía consagrarse. De ninguna manera podrían ganar la batalla que habían en sus vidas si primero no habían identificado y desechado sus propios ídolos. Josué en el capítulo 7, en el verso 13 dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifiquen a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Hablando de Acán y de lo que había tomado de las cosas consagradas para Dios, él tomó y los guardó. Esta parte es importante. Consagrémonos con el corazón, con la mente y con el espíritu. Y para terminar podríamos decir, cuando algo va mal, Dios nunca está equivocado. Josué cometió el pecado de presunción porque supuso erróneamente que iba a ganar la batalla contra Jai, como ya había vencido a la ciudad de Jericó, pero sin haber hecho un inventario espiritual. No podemos manipular a Dios para que haga las cosas a nuestra manera. Nuestras oraciones, nuestras acciones deben estar en sintonía con la voluntad de Dios, o de lo contrario, Él no nos va a oír. Y no es que no nos escuche, sino que no va a actuar. Padre, qué difícil es entender la presunción. Pensar que siempre vamos a estar nosotros delante de ti y tú delante de ti yendo delante nuestro, sin hacer una evaluación espiritual, un inventario espiritual nuestro, de cosas que tal vez las hemos acostumbrado en nuestra vida y en nuestro camino y afectan no solamente a nosotros como personas, sino a nuestra familia y por ende a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra comunidad y a nuestra iglesia. Hoy nos arrepentimos en el nombre de Cristo Jesús si tenemos malas decisiones y pecados. Perdónanos, cambia nuestro corazón, bendice nuestras vidas. Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que limpies el camino, desechando toda atadura espiritual de generaciones anteriores, de la presunción equivocada de que tú estás delante de nosotros a pesar de nuestra maldad. Ciertamente abres espacios y caminos al andar, pero Señor, queremos santificarnos y consagrarnos a ti. Quita el pecado y la maldad de nuestro camino en el nombre de Jesús y ayúdanos en esta tarea. Espíritu Santo, bendícenos. Danos la gracia, el poder, la unción para vencer la maldad, el pecado y nuestras dudas. Y declaramos libertad en nuestra familia y en nuestras próximas generaciones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es.
Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte, Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Voy tras de ti, Señor. Abre mis ojos, Escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 no puedo vivir sin ti, Señor. Tu presencia, oh Señor. Tú eres todo, Señor. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte. Señor, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Te anhelamos, te anhelamos. Que la palabra del día de hoy sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, que podamos compartirla y a su vez que podamos poner en práctica todo aquello que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Cumplamos su voluntad y sigamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga mucho el resto de esta semana y les esperamos el próximo culto por este mismo canal de la Iglesia Kadosh.